El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y también las otras dictaduras del continente americano, y también, por supuesto, el gobierno de México, le apostaron a Kamala Harris como la presidenta de Estados Unidos después de Joe Biden, porque bajo la presidencia de Biden hicieron lo que se les dio la gana. Y calcularon que con ella seguirían haciendo lo que se les diera la gana, pero perdieron la apuesta y entonces se les presentó el factor Trump, así le llamo, el factor Trump. Lo calcularon, no pensaron que pudiera ser una realidad. También hablaron de un Donald Trump que gustaba de blofear, perro que ladra no muerde, pero ahora ya vieron que sí muerde. Y a partir de la estratégica extracción de Venezuela en una operación de cirugía, hoy es un preso en Estados Unidos quien hizo lo que se le dio la gana durante muchos años. ¿Qué es lo que puede venir a partir de ahora? ¿Qué es lo que vemos hacia adelante? Para tratar este tema, busqué a Miguel Salinas, quien dirige el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica y quien es un gran analista de geopolítica internacional. Bienvenido, querido Miguel, muchas gracias. Gracias, Roberto. Como siempre, un placer, un honor estar aquí contigo. Te agradezco la invitación y la oportunidad de dirigirme a tu amplísima audiencia. Fíjate que yo respeto mucho la capacidad que tienes de análisis y también la cantidad de información que tú conoces. Yo me he preguntado muchas veces, ¿qué hace Miguel? ¿Se pone a leer todo el día o qué? Porque pues eres, eres una mina de información de la que yo cada vez que te busco, pues obtengo grandes yacimientos de información, Miguel. Muchas gracias, Roberto. Te agradezco. Te agradezco. Bueno, pues es que es parte de la labor que hacemos, igual que tú, pues tienes tú un vastísimo conocimiento de todos los temas, algunos de los que la gente ni siquiera se imaginaría, como economía, que tú eres economista, pero además de todos los temas de la iglesia y de la doctrina, pues acá estamos estudiando, tratando de darle seguimiento un poco a lo que va, cómo va girando el mundo, y también pues es un ejercicio de reflexión, porque es importante para hacer un análisis, no solamente es captar información y luego repetirla, sino analizarla, Eso. asimilarla e interpretarla, porque eso yo creo que es la parte más importante. Y obviamente, antes de hacer cualquier cosa de esta, siempre es pedir la iluminación del Espíritu Santo, porque Ok. uno puede a veces ser un erudito, y tú conoces muchos y yo también, que pueden conocer y tener todo tipo de, toda la cantidad de información y datos, pero a lo mejor no les falta la interpretación adecuada y la interpretan equivocadamente porque confían en su propia capacidad en lugar de decir, Señor, ilumíname, porque si no, yo solo me equivoco, ¿no? Bueno, pues con esto dicho por Miguel Salinas, pues ya confío todavía más en lo que nos vas a decir. Me recordaste a Santa Teresa de Jesús que dice, tres gracias te da Dios. Una es saberlo, otra saber que lo sabes y otra saberlo decir. Y tú, Miguel, tú tienes las tres. Oh, Bueno, muchas gracias, Roberto. todavía no empezaban a hacer en las panaderías de México las roscas de Reyes y en eso nos amanecemos con la noticia que por ahí de las 2 o 3 de la madrugada, los norteamericanos concretaron esa operación en la casa de Maduro, ¿no? Pues es que le dieron gusto, él dijo, vengan por mí, cobardes. Bueno, pues lo que él pidió, ¿no? Así es, la canción popular mexicana dice esa de que diciembre me gustó para que te vayas. Acá fue el 3 de enero, como que es la fecha, ¿no?, que tienen los gobiernos norteamericanos. Recordarás que 3 de enero también fue la fecha en la que capturaron a Manuel Noriega en el 90. Fue un 3 de enero también. Y parece que fue una fecha que no fue casual. Dijeron antes de que acá te invitamos la rosca de Reyes en la cárcel, no te preocupes, no te vas a quedar sin tu rebanada, le dijeron a Maduro, ¿no? Sí. Acá te la comes con un chocolate a la hora que estés soltando la sopa. Sí, fíjate que tuvo la oportunidad de negociar. Por lo que he leído, Donald Trump le ofreció retirarse.
y exiliarse. Creo que hasta le recomendó, mira, en Turquía vas a estar muy a gusto, ¿no? Y él dijo que no. Pues Pero sí, ahora porque que dijo está, allá, si en español no me entienden, pues tú crees que en Turquía me van a entender. pero ahora que está preso, ahora otra vez tendrá que negociar, pero ya es su propia vida, ¿no? Claro, claro, La las pena de condiciones en las que va muerte, a pasar el resto de su vida, ¿no? la pena de Mm, muerte o nos das información. Pero además para Trump era muy importante sacarlo, o sea, detenerlo, porque si lo hubiera dejado ir, se hubiera convertido Trump en automático en un cómplice. Yo creo que eso de que estaba negociando realmente era parte de la propaganda norteamericana, que la manejan muy bien, para hacerle creer tanto a él y al régimen de que había una posibilidad de que él pudiera salir impune o inmune y bajar la guardia. Yo creo que va por ahí. Yo Mm. no creo que realmente nunca Trump hubiera tenido de verdad la idea de dejarlo irse, porque sabe que él hubiera enfrentado consecuencias legales en Estados Unidos, porque ya lo había acusado de ser un narcoterrorista y de repente, o sea, lo que vimos con López Obrador que hizo con Ovidio, que lo dejó ir una vez que lo tenían detenido, lo convirtió en su cómplice y eso va a tener repercusiones legales en Estados Unidos tarde o temprano para López Obrador. Ese mismo escenario es al que se arriesgaba Trump si le hubiera dado una salida a, a Nicolás Maduro una vez que ya lo había acusado de ser el cabecilla de un cártel de narcoterrorismo, o sea, del cártel de los soles. Entonces las acusaciones que había fincado contra Maduro se le iban a revertir a Trump. Yo creo que fue simplemente una estrategia de propaganda para hacerlo quedar o para confiarse de que sí tenía realmente una posibilidad y de repente caerle ahí cuando estaba plácidamente con su pijama de Mickey Mouse, ¿no? Ahí dormido. Y su guardia pretoriana cubana, Fíjate que ese pues, es un tema interesantísimo porque, bueno, no solamente porque Cuba siempre negó que hubiera tenido, lo cual era absurdo, ¿no? O sea, yo creo que eso no se lo creía nadie, de que Cuba no tenía ni soldados dentro de Venezuela, pero que ellos no estaban interviniendo, pues, lo cual no es cierto. Tienen 25 años metidos en Venezuela y muchas de las políticas y las malas ideas que tomó el régimen de tanto de Chávez como de Maduro, pues fueron eh, sembradas o sugeridas o impuestas por los agentes de inteligencia cubanos. La idea de que tuviera esta guardia pretoriana que tú muy bien mencionas, a unos quizá 30 a 40 agentes cubanos de élite supuestamente, la gente cree que es porque Maduro no confiaba en su propio ejército venezolano. No, no era por eso. Realmente es porque Cuba tenía secuestrado a Maduro, esa es la realidad. Lo ah, tenían ah, secuestrado y estaban asegurándose de que Maduro no se fuera a entregar, es decir, que no hubiera habido una negociación, que no se fuera a fugar, es decir, lo que Cuba quería evitar es exactamente el escenario que se dio, que era que saliera vivo y detenido por Estados Unidos. La ¿sabes orden qué? que... Sí, Me sí, dijo Rodrigo Iván Cortés, tú lo conoces, él es presidente del Frente Nacional por la Familia, platicando con él me dijo, esta guardia cubana tenía la orden de que si capturaban a Maduro, ellos mismos lo mataran. claro, así es. De hecho, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue rescatar a Maduro. No fue Ándale. pues ni detenerlo ni otra cosa, fue un rescate que hicieron y dentro de lo que quizá pudo haber negociado Maduro, si es que negoció algo, fue pues que lo rescataran con vida, o sea, porque él dijo, lo peor que me puede pasar es que me maten. Ya vivo, pues como sea, puedo negociar por información y a lo mejor me ponen en una prisión no tan restrictiva, pero necesito salir vivo de aquí. Y la única manera de salir vivo era exactamente a través de una operación donde intervinieran pues los cuerpos de élite norteamericanos. Ahora, esta operación de Estados Unidos en Venezuela para sacar a Maduro necesariamente contó con el visto bueno, con la aprobación, con la complicidad y la omisión eh, De reclamo digamos, alguno, y la la omisión omisión de del reclamo mismo ejército alguno. venezolano, ¿no? O sea, esto no se hubiera dado porque prácticamente no murieron soldados venezolanos y de hecho dejaron solos a la Guardia Cubana para que los aniquilaran por completo.
Yo creo que esto estuvo negociado también con la vicepresidenta y posiblemente fue un acuerdo, si es que negociaron algo, fue que a Maduro se lo llevaban, o sea, lo rescataban, de él sí quedaba en su lugar en la presidencia y todo esto se iba a dar sin que hubiera un enfrentamiento entre el ejército venezolano con el de Estados Unidos. Aparte a ellos les convenía porque en dado caso de que hubiera habido un enfrentamiento de armas, literalmente, ¿no? Contra el ejército y que hubieran llegado a matar a un solo soldado norteamericano, eso hubiera sido pues una razón suficiente para que Estados Unidos ya tuviera un pretexto válido y una justificación para ya entrar y tomar físicamente el país. Ahorita lo tienen tomado políticamente, pero ya hubieran tenido el pretexto para meter a las tropas, ¿no? Entonces, para evitar ese escenario, dijeron, pues entra, llévatelo y nosotros no te vamos a disparar, tú mata a los cubanos y listo, ¿no? O sea, yo creo que fue todo un plan negociado desde hace muchos meses y una cosa es lo que Trump aparentaba hacia la prensa con estas declaraciones y que habían hablado con Maduro y todo eso, y otra es lo que realmente se estaba negociando por detrás. Yo creo que el gran arquitecto de todo esto y al que se le debe de dar el mérito de esta operación es a Marco Rubio. Y desde ahorita yo te lo adelanto y te comento, creo que Marco Rubio, por todo lo que vamos a hablar a lo largo del programa, va a ser el candidato del movimiento MAGA y posiblemente y evidentemente el Partido Republicano para ser presidente en el 2028. Ok. El año pasado, conversando contigo, precisamente sobre la victoria de Trump, tú me dijiste, ahora Trump necesita una cabeza de casa para tener todo el gran apoyo de todo su pueblo. Y me dijiste, esa cabeza de casa, ese trofeo, pudiera ser Andrés Manuel. Así es. Bueno, ya vimos que se consiguió una antes. Antes o se consiguió esa, ¿no? Porque, o sea, lo ha exhibido como un trofeo. Es un gran triunfo sí, así es, claro. de Donald Trump. Y ahora tú lo ves que repercutirá en Marco Rubio. Lo Yo que tú creo me dijiste que se cumplió, así es, pero no en ¿sí? Andrés Manuel, sino en Maduro. ¿Crees que va por un segundo trofeo? Sí, claro. O sea, es que este es el inicio y van a tener pues una sala de trofeos este año, porque todo lo que vamos a ver a lo largo de este año que suceda en Estados Unidos con la política de Donald Trump, la interna y la externa, todo está enfocado a una fecha específica en noviembre de este año, es decir, dentro de 11 meses, porque es la elección intermedia. Y ahorita, si fuera la elección en este momento, el día de hoy, Donald Trump perdería la mayoría del Congreso y al perderlo quedaría expuesto nuevamente, porque ya le sucedió, a un juicio político y posiblemente una destitución. Para evitar ese escenario catastrófico, porque lo puede terminar incluso hasta en la cárcel, Donald Trump sabe que necesita necesariamente ganar la elección de noviembre a como dé lugar. Y para poder hacerlo, de estos 4 años que, si Dios le permite completar de este segundo periodo, de los 4 años yo creo que el más intenso y el más importante y el más trascendente va a ser este 2026, porque en el 2025 sentó las bases de las cosas que quería hacer y empezó a reconfigurar el mundo entero. Pero en este 2026 es cuando tiene que concretar todo lo que inició y tiene que mostrar los resultados que la gente no ha visto para que entonces vuelvan a confiar en él. Te voy a dar un dato. Cuando previo a la captura de Maduro, el índice de aprobación de Donald Trump estaba en 38%, más o menos. Estamos hablando de que pues, es como 20 puntos o quizá la mitad de lo que llegó a tener en su pico más alto de recién que ganó la elección. Es decir, hace un año, en un año perdió prácticamente la mitad de la aprobación del votante norteamericano. Con la elección, con la captura de Maduro, subió un 10%, es decir, pasó del 38 al 42%, eso es un 10% de golpe. Quizá con esto que sucedió estos días del ICE que asesinó a esta mujer, que ha causado una gran conmoción, pues otra vez volvió a bajar quizá al 38, no sé. Por eso necesita volver a tener estos triunfos.
una captura de López Obrador para Donald Trump representaría quizá subir 10 o 15 puntos o más, que es más, convertiría ahorita su índice de aprobación reprobado a uno aprobatorio, es decir, tendría más los que lo apoyan que los que no lo apoyan. Pero cuidado, porque entonces ocasionaría un desastre interno, o sea, es un tiradero, ¿no? Porque él no se quedaría. Claro, pero es que fíjate, aquí es donde está muy interesante la jugada que hizo y que planeó Marco Rubio, porque toda la gente, incluyéndome, esperábamos que fuera a haber un cambio de régimen inmediato en Sí, Venezuela, es cierto, claro. donde El dijeran, régimen bueno, está sigue bien, siendo el mismo, ¿sí? detuvimos al presidente, descabezamos a todos, van todos a la cárcel o los matamos o lo que sea, y al día siguiente ya está Edmundo González Urrutia gobernando porque él ganó la elección y tendría como vicepresidenta o secretaria del Interior, bueno, no hay vicepresidente, bueno, vicepresidenta sería María Corina Machado. Eso es el escenario que todo el mundo esperaba. Eso sí hubiera provocado esto que tú estás comentando, un caos completo. Como este tipo de cosas ya las hizo Estados Unidos en Afganistán, ya las hizo en Irak y ha sido un desastre completo. O sea, son países que descabezan, en Libia, obviamente, son países que Estados Unidos descabezó de golpe y entonces las fuerzas más salvajes y las fuerzas más radicales son las que ocuparon los espacios que dejó vacíos ese poder que estaba gobernando. En el caso de México, esos espacios, si cayera Morena completa de golpe, esos espacios los ocuparía necesariamente el narcotráfico. O sea, eso casi te lo puedo Mm, apostar. ujú. Tomarían el control físico de presidencias municipales, de alcaldías, de gobernaturas. O sea, ya sería el poder tal cual. Para evitar que se repita ese desastre, es que Marco Rubio, que es un hombre pues bastante racional y muy calculador, dijo, vamos a hacerlo en etapas. La primera es, quitamos al líder, es decir, les damos un golpe moral devastador al régimen, pero mantenemos al régimen vivo, pero lo sometemos, es decir, los aniquilamos, pero sin matarlos. ¿Cómo los aniquilamos? Es quitándoles la voluntad. ¿Cómo les quitas la voluntad? Pues diciendo, pues ahora me vas a obedecer a mí. Te voy a dejar ahí, pero para que recibas las llamadas y ejecutes las órdenes. Delcy Rodríguez aceptó jugar ese papel y Delcy Rodríguez es la Claudia Sheinbaum de Venezuela. Y hay un paralelismo muy interesante porque Nicolás Maduro era pues, López Obrador, pero es que ahí es un espejo lo que estamos viendo en Venezuela, por eso es tan importante, porque Nicolás Maduro tenía a su Beatriz Gutiérrez Müller, que era su esposa que se llama Cilia Flores, es una mujer mucho más brillante, mucho más preparada que Nicolás Maduro y de hecho estudió, estaba sacando un posgrado en Londres a principios de este siglo, cuando se dio el golpe y que tomó el poder Hugo Chávez. Y en el 2002, cuando hubo un golpe de Estado contra él, ella se manifestó y tomó la embajada venezolana en Londres y de ahí pues se catapultó a la atención del chavismo y se la trajeron. Pero es una mujer que tiene un grado académico y una capacidad mucho más alta que su esposo, que es el mismo caso con Gutiérrez Müller y López Obrador. Pero además, ella era el poder detrás del trono, igual que Gutiérrez Müller con López Obrador. Ahora, la similitud entre Delcy Rodríguez con Sheinbaum es que pues las dos son vicepresidentas, eran una formal y la otra de facto, que en el caso de Sheinbaum pues ella es vicepresidenta porque el que gobierna es López Obrador todavía. Y la operación, si se llegara a dar en México, esta misma operación de Venezuela, sucedería exactamente lo mismo. Lo que quiere Donald Trump es descabezar y neutralizar, en el caso de Venezuela, al chavismo y la revolución bolivariana, mantener las piezas claves, que son los que saben y hacen funcionar la maquinaria, y para que ellos reciban las órdenes y cuando ya sea el momento que ellos consideren propicio, se van a deshacer de esas piezas para sustituirlas por el nuevo gobierno ya legítimamente elegido por la población. Porque esta situación en la que está ahorita Donald Trump también lo puede meter en un riesgo. Si alguien se pone muy rigorista en cuestiones legales, como lo son los estadounidenses, les puede costar también
pues caro. ¿Por qué? Porque Donald Trump siempre justificó que no estaban deteniendo a un presidente, sino a un narcotraficante y un Sí, terrorista. sí, claro. El asunto es que ahora él acepta que el vicepresidente de ese narcoterrorista, pues sí es un presidente legítimo, como es Delcy Rodríguez. Eso significa que de manera indirecta está legitimando el régimen que él mismo descabezó. O sea, él se puede meter en un problema legal muy grave en Estados Unidos porque lo pueden acusar de que sí detuvo a un presidente en funciones porque básicamente lo estaba legitimando al aceptar que la vicepresidenta asumiera el cargo que quedó vacío. Es decir, espero no ser un poco confuso, pero quiero que la gente entienda que Donald Trump está en la orilla, pero quien quiera jalarlo lo puede enjuiciar por este tipo de acciones. Por eso él está tratando de ser muy cuidadoso y en el caso de México quiere evitar esa situación y la puede evitar perfectamente porque López Obrador ya no es un presidente en funciones, o sea, formalmente, ¿no? Y lo pueden detener porque es un ciudadano común y corriente. El escenario que veo para México es que Donald Trump está usando a Venezuela como laboratorio para saber qué es lo que van a hacer en México. A López Obrador lo pueden detener igual, de repente puede venir un operativo como se llevaron al Mayo, igual se pueden llevar a López Obrador porque ya mostraron que lo pueden hacer, diciéndole a Claudia Sheinbaum, lo vamos a hacer con tu apoyo, tú volteate para allá, como que no te das cuenta, y te vamos a dar todo el apoyo, vamos a legitimar tu gobierno y vamos a neutralizar las fuerzas dentro de Morena que te son adversas, porque hay todo un aparato de Morena trabajando en contra de los intereses de Sheinbaum, porque están peleados, ¿no? Porque responden a los intereses de López Y, Obrador. y vamos a evitar que te apliquen la revocación de mandato, Exacto, que es el coco de ella. exactamente. Así es, porque los únicos que tendrían el poder de convocatoria y para mover las fichas, para tirarla, pues es Morena también. Entonces, Donald Trump le estaría ofreciendo un salvoconducto para terminar su sexenio y decirle, bueno, tú, pues claro, vas a hacer una, ¿cómo pudiéramos llamar? Pues vas a estar como gerente en México de mis intereses, pero formalmente tú vas a ser la presidenta y te voy a quitar del camino a todos tus enemigos. Entonces, esta operación que estamos viendo en Venezuela, que se va a llevar muchos meses, quizá todo este año, yo creo que sí tiene que terminar en un proceso de elección porque eso lo tiene que vender ante su electorado. A Donald Trump lo que le interesa de Venezuela es pues, los recursos naturales que tiene, específicamente el petróleo. Ya todo el mundo ha dicho, es una cifra que todo el mundo sabe, que Venezuela pues, es el país con las reservas probadas más grandes del mundo. No sabemos si tiene los mayores yacimientos, pero de los que se han descubierto hasta ahorita, Venezuela tiene los más grandes, son 300,000 millones de barriles que tiene. Y ahorita está exportando, tiene la capacidad de extraer 1 millón diarios. O sea, tiene petróleo para extraer a ese ritmo, pues para 300,000 días. Y cada año tiene 365 días, así que échale cuentas, tiene como para 100,000 años o no sé, ¿no? Una cantidad que no la vamos a ver. Aquí en México tenemos una ciudadcita muy bonita que se llama Taxco Ajá, y está sobre un yacimiento de plata enorme. sí. Pero ahora los taxqueños, tengo algunos amigos allí, traen plata de China, ya elaborada, ya las Uh -huh. piezas, ya los adornos, las cadenitas, las pulseras, ¿no? Porque cuesta más barato, es más barato que la traigan de China a que la saquen de abajo, de Taxco. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Taxco importando plata es como Alaska importando hielo, Miguel. O como México comprando madera. Esta es la situación de Venezuela. Sí. Está sobre el yacimiento más grande del mundo, solo que no lo pueden sacar. Lo que hizo Trump es decir, nosotros lo vamos a sacar. Así es, Así. exactamente. Ahora, lo que tenía de capacidad Venezuela en su momento de mayor auge eran 3,5 millones de barriles diarios. Estamos hablando de que ahorita
están a un 20% de su capacidad de lo que pudieran tener. Pero tranquilamente con la tecnología y la inversión norteamericana, que es lo que les ofrece Donald Trump, pueden llegar a estar extrayendo hasta 5 millones fácilmente de barriles diarios. Y fíjate, te voy a dar un dato que yo creo que es importante que la gente lo tenga en cuenta de esta operación que inició el 19 de agosto cuando empezaron a mover las tropas, bueno, los barcos, ¿no? La parte de la Marina norteamericana hacia las costas de Venezuela. Es una operación que empezó el 19 de agosto y llega a su cúspide el 19 de noviembre, cuando llega finalmente el portaaviones insignia de la flota norteamericana, que es el Gerald Ford. Y ya sabemos que el costo operativo de mantener esa flota a partir del 19 de agosto era de $200 millones diarios. Si lo multiplicas por los 4 meses que duró la operación hasta que lograron su objetivo, porque el objetivo era detener a Maduro, estás hablando de 120 días. A 200 millones diarios son $24,000 millones. O sea, les costó $12,000 millones sacar a Maduro y $12,000 millones sacar a Cilia Flores, que es su esposa, bastante cotizados, ¿no? Cuando estaban ofreciendo una recompensa de $50 millones. Ahora, si tú le dices al electorado norteamericano o a los contribuyentes que traerte, pues yo creo que ni siquiera poner al hombre en Marte te costaría tan caro como les costó la extracción de Maduro con Cilia Flores, ¿no? Si tú le dices al votante norteamericano que les costó $24,000 millones esta operación para detener a 2 personas, evidentemente se le volcarían en contra los contribuyentes porque dirían, ¿y yo por qué tengo que pagar esto? Así es que Donald Trump les ofrece diciendo, ¿saben qué? Y nos va a salir gratis porque lo vamos a pagar con el petróleo venezolano, que ahora ya pues va a ser nuestro. Así que pues yo creo que por todos lados estuvo muy bien planificado esta operación, a la cual Donald Trump y Estados Unidos le van a sacar muchísimos réditos, no solamente económicos, que era su principal objetivo, sino también políticos, porque el objetivo y la agenda de Marco Rubio es barrer a todo el socialismo del siglo XXI que se ha posicionado a lo largo de este primer cuarto de siglo en muchos de los países de Hispanoamérica, pero además que vienen desde el siglo XX con Cuba, que ese es el principio. Exacto, o sea, se generó en Cuba, Miguel. Así es. Entonces, ¿qué crees que siga después de Venezuela? ¿Cuba? Bueno, como dijo Marco Rubio y lo dijo Donald Trump, a Cuba ni siquiera la van a tocar porque no hace falta, simplemente la van a dejar que sola se ahogue, cortándole los suministros de hidrocarburos, específicamente de petróleo, porque lo que hace Cuba con el petróleo es revender todo lo que se le regala de México y de Venezuela, se lo vende en el mercado negro a Irán y a otros lugares, a China o a Rusia, lo vende por debajo del precio de mercado, porque como a ellos no les cuesta nada, pues básicamente lo pueden dar al precio que quieran y a cualquier precio es ganancia. Y con eso han subsistido para mantenerse todavía. Por eso Marco Rubio le marcó muy claramente la agenda a Claudia Sheinbaum diciéndole que no quería que siguiera apoyando a la dictadura con el petróleo mexicano, porque además sigue. El colmo es que el colmo no es, esto sí es el colmo del cinismo, de verdad, con Claudia Sheinbaum. El petróleo que está subsidiando y haciendo que subsista el régimen cubano ni siquiera es petróleo mexicano, es petróleo norteamericano, porque es el que compra México a las refinerías norteamericanas y es el que le manda a Cuba. O sea, es como una burla todavía más grande hacia el gobierno de Estados Unidos, diciéndole, no solamente no me importa que me prohíbas hacerlo, sino además del que le voy a mandar es del tuyo, para que se te quite, ¿no? Por supuesto que eso ha provocado eso es lo que ha provocado la ira justificada de Trump y de Marco Rubio, y que le han marcado ya un alto, ¿no? A Claudia Sheinbaum, que ella como que no quiere entender o no cree que sea en serio, pero a partir de esta operación del 3 de enero, yo creo que Claudia Sheinbaum sí debe de tener en claro que cuando Donald Trump y Marco Rubio le marquen una amenaza real, y el hecho que dijo el domingo, hace unos días, y lo repitió esta semana, Donald Trump en esta segunda semana de enero,
que necesariamente va a tener que intervenir en México porque pues el narcotráfico es el que controla y el que gobierna este país, pues no lo está diciendo como una balandronada, le está anunciando la siguiente operación, se la está anunciando a Claudia Sheinbaum. Hace un momento, nuestro amigo Manuel Ocampo me mandó unas fotografías de radares de los aviones militares que en este momento, ahorita en tiempo real que estamos grabando el programa, están sobrevolando Piedras Negras y toda la parte del Golfo de México, aviones militares norteamericanos, pero se ve como un avispero. Te voy a mandar por WhatsApp las imágenes que me mandó Mándame para ponerlas ahorita. para Manuel que, Ocampo, sí, gran filósofo él. sí. Entonces, esto yo creo que te da una idea de lo que está sucediendo en la cabeza de Donald Trump y de Marco Rubio, que no, evidentemente no están jugando y no están simplemente blofeando, como se dice, de que van a venir. No, le están diciendo a Claudia, esto es en serio, y si tú no lo crees, pues no te preocupes, te vas a amanecer un día rodeada de soldados norteamericanos, ¿no? O sea, vas a tener tu 3 de enero, pero ¿cómo sería ese 3 de enero en México? Bueno, te voy a poner un ejemplo absolutamente apocalíptico. A ver, Espero no sonar muy exagerado, pero es la realidad. México depende en su totalidad de, eh, de la exportación, o sea, depende del gas y del petróleo y la gasolina norteamericanos. México produce muy poco gas y lo está comprando en su mayor parte de Estados Unidos. Muchas de las plantas generadoras de energía eléctrica de México dependen de ese gas para funcionar. Si Estados Unidos decide un día, ¿sabes qué? México, durante esta próxima semana, te cerramos la frontera, no te vamos a vender gas, ni gasolina, ni petróleo. México se queda a oscuras porque tenemos una reserva como de 2 días o 3, cuando mucho, y a partir del cuarto día se paran las plantas generadoras de electricidad y ya no habría forma de encenderlas porque no hay combustible para echarlas a andar. ¿y te acuerdas Imagínate. que, Uh-huh. para recordar a nuestro público también, cuando comenzó a ser presidente López Obrador, que se le olvidó que tenía que pagar la gasolina, cómo se hacían filas en las gasolinerías, se Así lo es, recuerda amable público, porque en México no había gasolina. Y, exactamente. y fue un caos que pues duró una semana, pero se resolvió. O sea, Eso si es fue, una cosa intencional y aplicada, pues eso sí te pone a temblar. ahora, eso que tú mencionas es la gasolina nada más. Pero aquí yo digo, aparte de la gasolina, el gas que produce la electricidad. O sea, imagínate lo que pasaría en México donde de repente pasara lo que sucede ahorita en Cuba, que tienen apagones de 20 horas al día. O sea, tienen 4 horas al día luz y otras 20 horas están sin luz. Imagínate lo que pasaría, se armaría pues pues por eso digo, es un escenario apocalíptico, en medio de una revuelta social que la gente saldría a las calles. Yo ahorita puedo estar Llega, grabando esto contigo porque ajá, tenemos luz. ajá, exactamente. Y el Internet depende de la electricidad. O sea, todo se paraliza, absolutamente todo. Hasta el drenaje de las casas, porque si no, ¿cómo llega el agua? Bueno, imagínate esa situación donde nos quedáramos sin electricidad, que es la sangre del sistema de actividades de cualquier cosa que hagamos en nuestro país. En ese contexto de caos, en una madrugada donde no ves nada, llega tranquilamente un escuadrón de Estados Unidos allá al rancho ese donde ya sabes que vive López Obrador, en Chiapas, y se lo llevan. ¿Y tú crees que Claudia se va a dar cuenta o va a poderlo impedir? Pues sería así lo tendrían muy sencillo, más sencillo todavía, quizá que en Venezuela, aunque parezca contradictorio. Ahora, México y Venezuela, pues no, aunque hay muchas similitudes en cuanto a los intereses, pero somos muy diferentes para la agenda norteamericana, porque México no solamente estamos pegados, eso no hay forma de evitarlo, sino somos el principal socio económico de Estados Unidos, somos su principal cliente a nivel mundial y Estados Unidos es nuestro principal cliente. Es decir, no puede permitir que México simplemente se vaya al abismo porque arrastramos a Estados Unidos. El golpe
económico que le daríamos a Estados Unidos si nosotros nos vamos simplemente al abismo, los arrastra a ellos también. Entonces, eso es algo que ellos necesitan evitar a toda costa y por eso es que está diciéndole Donald Trump a Claudia Sheinbaum que van a tener que intervenir. Ahora, el costo, yo creo que también es importante para que la gente que nos hace favor de vernos entiendan por qué estamos en el centro de la agenda del interés de Marco Rubio y de Donald Trump, es el costo de vidas humanas que representa el fentanilo que llega desde México, desde China a través de México, procesado en México y que entra a Estados Unidos. Y yo creo que esta cifra sí, no solamente es escalofriante, sino yo creo que a la gente le queda muy claro del tamaño del problema que estamos hablando. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos perdió 405,000 soldados en todas las batallas, en 4 años de guerra, ¿no? En Europa, en el Pacífico, en África, etc. 405,000 es la guerra más costosa de vidas para la historia norteamericana. Pues resulta que en el sexenio de López Obrador, por su apoyo, negligencia y contubernio con las fuerzas de narcotráfico, permitió que llegara tal cantidad de fentanilo a Estados Unidos que mató. En el sexenio de López Obrador se calcula que a 500,000 de personas, es decir, más norteamericanos murieron en el sexenio de López Obrador que todos los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Crees que eso no sería una razón suficiente para que interviniera Estados Unidos en México a decir, paren esta masacre porque nos estás aniquilando a una parte muy amplia de nuestra población? Se calcula que eran alrededor de 90,000, entre 80, 90 o 100,000 personas por año que estaban muriendo o que están muriendo, porque esto no se ha detenido, por sobredosis de fentanilo. Nada más de fentanilo, eso es independientemente de las demás drogas, pero nada más de fentanilo, que es la que ha sido más devastadora. Esto es una razón mucho más de peso que todas las razones que pudo haber tenido Donald Trump para intervenir en Venezuela. Porque en Venezuela, pues, el pretexto era que tenían un presidente ilegítimo, usurpador, que además estaba traficando cocaína colombiana hacia Estados Unidos. ¿Y cuánta gente pudo haber muerto por sobredosis de cocaína? No tengo el dato, pero no es, pero ni de lejos, la cantidad que ha muerto por fentanilo. Entonces, si Estados Unidos encontró un justificante para entrar a Venezuela y tomar al que en ese momento era la cabeza del poder, pues imagínate si no tendrá razones sobradas para hacerlo aquí en México. Bueno, pero seguramente esa manera de actuar, como dices, con todo el país oscurecido, entrar a Palenque, ¿no? Y hacerle caso. Vengan por mí, cobardes, ¿no? Van y hacen caso. Eso va a provocar un desajuste en México terrible. Y entonces México, Estados Unidos tampoco lo quiere, porque se repite lo que nos decías, Libia y estos dictadores que tumbaron, ¿no? Así es. ¿Cuál sería la otra posibilidad? Porque ya está anunciado, tú lo dijiste, Miguel. Trump lo ha dicho ya varias veces. Yo me acuerdo cuando empezó Trump, que habló con la presidente Sheinbaum, dijo, no, pues es una gran mujer porque me dijo una cosa maravillosa. Me dijo que hiciéramos unas campañas de televisión en Estados Unidos para decir a la gente que no consuma droga. No, pues sí, la verdad es que la admiro. Lo dijo muy seriecito, pero ya Sí. sabemos que se estaba riendo por dentro, ¿no? Claro, claro. Ok, y ahora ella pasó de esa respuesta al maciosario, un extraño enemigo, diciendo la soberanía no se toca, etcétera. Entonces, a Trump no lo engaña a nadie. Pienso que él y Marco Rubio serían muy cuidadosos de una extracción así como la que mencionas. ¿Cuál sería la otra posibilidad, Miguel? O sea, Bueno, ya dijiste, Cuba se cae sola, no tenemos que hacer nada allí. 2, México ya está muy anunciado. ¿Qué puede hacer? mira, lo que antes de llegar a López Obrador, lo que va a hacer Donald Trump, que es lo que está anunciando que va a hacer, y como ya demostró que lo que dice lo hace, ¿Sí? no hay que tomar sus palabras al aire. Está diciendo que van a entrar por los capos del narcotráfico, o sea, que ellos van a entrar directamente por ellos, porque ellos ya vieron que el gobierno de México pues no quiere actuar, tiene miedo, como dice que Claudia Sheinbaum está apanicada, lo cual es cierto,
Entonces dijo, no te preocupes, nosotros vamos a ocuparnos de ese asunto ya que tú no lo quieres hacer. Entonces, una medida de fuerza sin tocar directamente a López Obrador es que van a hacer operaciones, puede ser con gente o a distancia, que no tienen que meter tropa, lo pueden hacer con drones, lo pueden hacer desde la frontera de Estados Unidos, con misiles, como sea, y pueden barrer a los enclaves donde ellos saben que están las principales cabezas de narcotráfico, que también lo sabe el gobierno de México, obviamente. Ahí los pueden aniquilar y entonces le dice el gobierno de Estados Unidos a Claudia Sheinbaum, ¿ahora sí me crees? ¿Ahora sí vamos a cooperar? Ok. ¿O quieres que le siga? Tú dime, porque los siguientes objetivos van a ser los gobernadores y los siguientes van a ser, o sea, a toda esa lista de gente que ya le retiraron la visa, pues no fue gratis. Les van a volver a dar la visa cuando se los lleven detenidos, vas a ver si no. Entonces, A ver, ¿y qué te parece una otra posibilidad? Desarmar al partido del gobierno criminal. O sea, y ese partido se llama Morena. claro, Y es ahí que la están los, idea, y ahí están los hijos. exacto, lo que van a hacer va a ser como ir escalando en agresividad y cerrando el círculo para ver hasta qué momento Claudia soporta la presión y se quiebra, porque literalmente es lo que van a hacer. Van a empezar con las piezas que Claudia todavía considera desechables, por las que ella no metería las manos, que son las cabezas del narco. O sea, decir, bueno, pues son los aliados de mi jefe, pero pues por mí que los maten, yo no tengo problema. Si ella no reacciona con eso, va a venir esta segunda fase más intensa, que es la que tú mencionas, donde van a empezar a llevarse así, con operaciones quirúrgicas, a operadores de Morena, que pueden ser desde diputados, gobernadores, y las piezas más cercanas a López Obrador, que serían sus propios hijos. Lo pueden hacer perfectamente. De hecho, hay carpetas de investigación abiertas en Estados Unidos por los tres hijos, cuando menos de dos, que es José Ramón y Andrés López Beltrán, porque ellos dos tienen intereses y han abierto negocios en Estados Unidos, por lo tanto se convierten en objetos de investigación judicial. Ahí le pueden dar un golpe devastador a López Obrador. Y si aún así él, pues, sigue sin sacar, digamos, sin negociar su entrega o lo que sea, yo creo que vendrían por él, pero para ese momento yo creo que Claudia Sheinbaum ya se habrá quebrado y habrá negociado, porque de no acceder, Donald Trump la va a dejar caer, porque así, bueno, yo como ¿para qué me esfuerzo en tenerte si no me ayudas? Es más, me estorbas, prefiero que te vayas. Y Estados Unidos no le va a apostar a un caos en México, como tú muy bien dices, porque ese caos les repercute a ellos. Imagínate que se suelta que descabezaran de golpe a Morena y que entonces el narcotráfico empieza a tomar el poder, como te había dicho, ¿no? La gente saldría en despavorida por miles o quizá millones hacia la frontera. ¿Y tú crees que Estados Unidos tendría la capacidad de tener a 1, 2 o 3 millones de mexicanos queriéndose brincar? Pues aunque ponga todo el ejército, pues van a estar matando a los primeros y pueden hacer una matazón de 100,000 personas, pero se les van a meter 2 millones más que no los van a poder detener. Entonces, para evitar esa situación totalmente fuera de control, es que las operaciones en México para desmantelar a Morena tienen que ser graduales. Yo no creo que venga así un golpe. Van a venir golpes duros, pero no completos, porque podría pasar un caos. Vamos a ver que en Venezuela va a haber una transición, yo creo que controlada, y además a otra cosa que le apostó Donald Trump en Venezuela, que también le apostaría en México, es negoció con una parte del chavismo, pero no con todos. Eso es algo muy importante que mencionar. No negoció con todos para que entre ellos mismos empiecen a traicionar y atacar y a acabar entre ellos, porque negoció con Delcy Rodríguez, pero hizo un lado a Vladimir Padrino y a Diosdado Cabello, que eran las otras dos figuras importantísimas del régimen, y entonces ellos empiezan a generar desconfianza entre ellos, porque dice, por ejemplo, Diosdado Cabello, que es el equivalente al secretario de Gobernación, es el jefe del Interior,
pero es el que coordina todas las milicias armadas en Venezuela. Y él dijo, si Delcy fue capaz de entregar a su jefe a, a Maduro, pues nos va a entregar a nosotros. Y entonces en lugar de que nos entregue, nosotros le vamos a dar un golpe de Estado para tirarla. Y entonces se desata un caos donde Estados Unidos los va a ver desde fuera y en el momento de mayor debilidad podría entrar militarmente a poner orden, o simplemente apoya a una de las facciones para destruir a la otra, pero no metiéndose él, sino que parezca como una guerra interna donde se acaban aniquilando entre ellos. En el caso de Morena, podría pasar algo similar, donde Donald Trump negocia con una parte de Morena, que sería con Claudia y su gente de confianza, y el resto de Morena, cuando se lance contra ella para defender a López Obrador, pues se desata una guerra interna que ya está, de hecho, básicamente en marcha dentro de Morena, y se acaban aniquilando entre ellos. Y en ese punto, Donald Trump toma a una Claudia mucho más débil y mucho más necesitada de apoyo, y entonces le dice, ahora sí, aquí estoy, yo tomo las riendas y pues tú déjame aquí ¿Cuánto tiempo cargo, ¿no? tiene ella? Está el tic-tac, 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 porque además tiene ella una amenaza copiada del modelo chavista que se llama revocación de mandato. Claro. Ella el tiempo que tiene es de aquí a, yo diría que octubre de este año. ¿Por qué Tic-tac, octubre? tic-tac, Por tic-tac, lo de la tic-tac, elección, tic-tac lo de la elección intermedia. en Estados Estados Unidos, o sea, Unidos. Trump necesita dar estos golpes muy mediáticos para que le sirvan electoralmente. Así que este es el tiempo que le queda, son unos meses que le queda, porque además este año se va a renegociar el TEMEC, donde Donald Trump está dispuesto a cancelarlo, cuando menos a hacer uno nuevo, donde Estados Unidos saque más ventaja y deje arrinconado a México. Pero Claudia está absolutamente apanicada porque sabe que necesita, le urge dinero, no tiene de dónde obtenerlo, y la fuente principal de ingresos para México es el TEMEC, y si de repente Donald Trump lo cancela, se le viene en cascada una serie de calificaciones adversas de parte de las calificadoras internacionales, donde la deuda mexicana se dispararía en cuanto al costo de los intereses, se desploman los bonos del gobierno. Entonces sería un caos absoluto, que es lo que ella quiere evitar, y Donald Trump sabe que la tiene absolutamente a su merced. Nada más que si la... Donald Trump es un elefante y Claudia Sheinbaum es un ratón. Entonces, si le pisa un poquitito más, pues imagínate en qué acaba convertida, ¿no? En pomada de Sheinbaum. Entonces, por eso tiene que jugar, pero con mucho tacto Trump, para que no se le pase la mano y tirarla antes de tiempo. Pero los elefantes le tienen pavor a los Bueno, eso ratones. dice, ¿no? Bueno, haz de cuenta que es un león jugando con un ratón. Así, que no le sirve pues ni para botanear, ¿no? Pero pues, lo ve como algo, pero sabe que no hay forma de que el ratón pueda competirle al león de ninguna manera, ¿no? Y Claudia Sheinbaum sabe que está totalmente a merced, que depende y necesita a Trump, pero al mismo tiempo lo odia. Es una relación que tiene ella ahí, pues como muy, pues muy enfermiza, pero porque ella reacciona de acuerdo a su formación. Fíjate que ese es otro grado de similitud con Delcy Rodríguez, porque Delcy Rodríguez y su hermano son hijos, o fueron hijos, de un exguerrillero terrorista, secuestrador y delincuente así muy reconocido de Venezuela, que fundó un partido comunista recalcitrante y acá, además murió en el 76 como consecuencia de los actos delincuenciales que hacía. Y es el caso exactamente igual de Claudia Sheinbaum, digo, no porque sus papás hayan sido delincuentes, pero me refiero a que eran también radicalmente militantes de la izquierda más furibunda en México, y Claudia Sheinbaum abrevó de toda esa doctrina. Eso es lo que ella le impide o le bloquea el cooperar con el que para ella durante toda su formación
ha sido la encarnación de su enemigo principal, que es el imperialismo norteamericano. Sí, en su formación, en su manera de ser, pero hombre, no se puede ser siempre adolescente, Miguel. Exactamente. Y Lo dijiste exactamente como es. además, llegas y no te das cuenta que eres la presidente de México, pues ya no eres la alborotadora de la UNAM, La porro. O la porro, ¿no? sí, exactamente. Porque ella sigue actuando en base a ese tipo de cuestiones totalmente ideológicas y vamos a seguir apoyando a Cuba por cuestiones humanitarias y no importa que Estados Unidos no quiera. O sea, es una cuestión absolutamente suicida que uno no podría entender a menos que uno vea que efectivamente hay un plan deliberado de ella de romper aparentemente, ¿no? Con Estados Unidos porque pues es la línea, la ruta que le ha trazado López Obrador, pero es absolutamente irracional y además es suicida hasta para ella misma, ¿no? Yo no sé hasta dónde ella pueda soportar esto, pero no creo que aguante mucho. Bueno, López Obrador le hizo una grosería espantosa. Cuando él salió allá desde su rancho, Ujú. escribiéndole una carta a Donald Trump en la que termina, por ahora no le doy un abrazo. Donald Trump sigue llorando, ¿no? Porque no le dio un abrazo. Bueno, es Pero que esos abrazos ya sabes que están reservados. bueno, pero esa es una grosería a Claro, la institución presidencial de la República Mexicana. Una claro, comunicación directa, una carta enviada al presidente Trump diciéndole y quejándole y censurando. Oye, esas cosas se le dejan al presidente en turno. y de hecho ni Una siquiera al majadería. presidente, para eso hay Como una decir, tengo Secretaría que de salir yo a Relaciones. decir porque esta no sirve. Ah, claro, hay Exactamente, unas relaciones exteriores. No es así es. un tipo ahí viviendo entre guajolotes y gallinas que venga a hacer eso. Así es. Y Sí, ella claro. se la aguantó y se la tragó la grosería todita y no hizo nada. Bueno, y además porque acuérdate que él ya había amenazado en noviembre, el 30 de noviembre sacó esa famosa, bueno, ese video presentando su libro, bueno, si es que esa cosa se le puede llamar libro, diciendo que en dado caso de tres escenarios, él regresaría a la vida Así pública. Una sería un golpe de Estado, otra sería una amenaza a la democracia, pues pues es que él está diciendo, como yo soy la amenaza a la democracia, pues tengo que regresar, ¿no? Es como la víbora que se muerde a sí misma. Y el otro es que, pues, que hubiera una amenaza contra Sheinbaum, una cosa así, ¿no? Y Sheinbaum al día siguiente le dijo, bueno, pero como afortunadamente no existe ninguno de esos tres escenarios, usted regrese a su sarcófago, ¿no? Prácticamente. a su sarcófago. Bueno, tremenda majadería la que le hizo. Así es. Y tengo unos 5 minutitos más contigo, Miguel. Y entonces te pregunto ahora, fuera de México, fuera de Hispanoamérica, ah, estamos viendo también que en el manejo del ajedrez mundial, Donald Trump está activísimo. Sí. Ahora está viendo lo de Groenlandia. Ujú. Seguramente logró que Vladimir Putin no reaccionara al asunto de Venezuela. Está China, que ahora ya se quedó sin el petróleo que le enviaba a Venezuela. ¿Cómo ves todo el resto del tablerito? Mira, Donald Trump se ve ahora sí ya en un plano, digamos, en el espejo de la historia. ¿Como Él Alejandro quiere, Magno se ve? ¿Como eh, Napoleón mm, se ve? mira, más o menos, él quiere pasar a la historia como el presidente más importante de la historia norteamericana. Yo creo que prácticamente imposible, a menos que suceda una cosa así excepcional, pero él quiere refundar Estados Unidos. Esa era una de sus ideas que traía ahora para regresar. Refundar Estados Unidos en base a una doctrina propia y personal que ahora se ha delineado como la doctrina Monroe, ¿no? Que es este juego de palabras entre la doctrina Monroe y la de Donald, ¿no? Por eso es Monroe. En esa doctrina, él le apuesta y quiere regresar a una configuración del mundo de tres imperios, básicamente, ¿no? De tres territorios imperiales. Él lo que quisiera es fundar un imperio norteamericano. Que Estados Unidos siempre ha tenido como esa aspiración, ¿no? De volver a ser, ya sabes, ¿no? Siempre se han visto como en ese reflejo de ser el imperio romano.
Que no se Y en nos esa, olvide que son imperialistas, así es. que no se En, nos olvide que toda la ciudad de Washington está conformada por una bola de mazacotes, todos edificios que son como de la Roma imperial, ¿no? así A es, mí me porque da ellos así mucha se ven pena como porque la reencarnación de ese sí, imperio romano. y su obelisco allí en Washington, su obelisco enorme, monstruoso, ¿no? O sea, sí, son imperialistas, que no se nos olvide. Así es. Entonces, pero ellos, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, sabe que el imperio, los imperios en general a lo largo de la historia, y digamos el imperio romano quizás sea el ejemplo más claro, se acaban desplomando porque crecen más de lo que pueden sostenerse. Sí, Crecen, llegan a agigantarse de tal manera que ya son tan grandes que se colapsan por el tamaño. y sus fronteras son ya incontenibles. Así es, exactamente. Entonces, en el caso del Imperio Romano pasó un fenómeno muy interesante. Se tuvo que dividir en dos y la parte más amplia, que era el de Occidente, pues fue la que se acabó colapsando y la otra se mantuvo otros 1000 años. Básicamente se mantuvo hasta el 1400 y tantos, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, él sabe, para evitar esa, de Trump, para evitar esa historia de un imperio que se colapse, dice, Estados Unidos durante todo el siglo XX y parte del XIX se ha expandido demasiado a todo el mundo y queremos abarcar a todo el mundo y es imposible. Entonces nos vamos a concentrar en un área específica del planeta, quizá una tercera parte donde plenamente gobernemos sin pasarnos de ahí, con algunos intereses por fuera, pero concentrados en una tercera parte. Y las otras dos terceras partes se las vamos a ceder a otras dos potencias nucleares, no tanto económicas, China lo es, pero el caso de Rusia no es una potencia económica, es una potencia nuclear. Por lo tanto, tiene fichas para jugar en este tablero. Entonces, lo que negoció, parece, Donald Trump en Anchorage, en esta reunión que tuvo con Putin, y lo que ha venido negociando con China fue, o ha sido, América desde Groenlandia, porque Groenlandia pertenece a Norteamérica, hasta la Patagonia es un territorio extendido norteamericano, o sea, de Estados Unidos, ¿no? Eso es nuestra área de influencia, nadie se mete aquí, nosotros vamos a gobernar toda esta área y nadie se puede meter. En el caso de Europa, le está diciendo a Rusia, pues tú te quedas con tu área de influencia natural, que es toda la Europa oriental, y hasta donde quieras llegar, pero vamos a tener un contrapeso con un aliado que te puede poner un cierto freno, que sería Inglaterra, que además está fuera del euro, que no pertenece a la Unión Europea, ¿no? Como tal. Y, y tenemos un aliado en Italia, que es como para ponerle un poquito de peso contrario a la balanza. Y en el caso de Asia, le dice a China, pues tú te quedas como la potencia hegemónica en Asia, pero vamos a tener una cabeza de playa en Japón, ahora con esta nueva primera ministra, que ya te va a limitar o Japón te va a limitar para que no simplemente te conviertas en un tirano que no obedezca a nadie. Y hay una cuarta región que está en medio de todas estas, que es el Medio Oriente. Y el Medio Oriente, Estados Unidos dice, bueno, pues este es un área donde podemos ejercer influencia todos, pero yo voy a tener ahí a mi representación, que es el Estado de Israel, al cual le voy a dar todas el apoyo logístico de armas, de dinero, para que sea la nación hegemónica. Y al principal aliado que tiene Rusia y China en el Medio Oriente lo vamos a descabezar, que es Irán. Ya hablamos de Irán hace algunos meses, que hiciste favor de invitarme, Uy, uy, pero Irán, regresa Netanyahu no le porque quita los ahorita ojos. está en plena efervescencia. Y esto es precisamente también parte de esta misma operación de Venezuela, la estamos viendo en Irán, porque yo estoy seguro que está la mano norteamericana incentivando estas revueltas sociales para que caiga el régimen de Irán, pero eso es tema para otro programa. Aquí a lo que voy es que se están dividiendo en estas áreas de influencia y este imperio que quiere levantar Donald Trump en estos 4 años, que le garantice quizá mantenerse más tiempo en el poder, que es algo que él quisiera. La veo difícil y está peleando contra intereses muy fuertes dentro de Estados Unidos, intereses que están desde hace 150 años incrustados en las partes más profundas de los intereses norteamericanos, de los cuales él ha sido amigo de esos intereses, ha sido aliado y socio, y ahora, cuando menos con una parte, se está confrontando y peleando.
pero no sabemos hasta dónde esto va a llegar. Donald Trump quiere ser el primer emperador norteamericano, quiere fundar una nueva nación donde él sea el padre fundador con una serie de nuevas reglas, y es un proyecto tan ambicioso en tan poco tiempo que yo veo muy complicado que lo pueda hacer, porque además, lo mencioné hace rato, pero lo repito, de los 4 años del cuatrienio de este segundo periodo, el año más intenso, el más importante, el más agresivo y el definitivo va a ser este 2026, porque en este se va a jugar si Donald Trump logra ganar la elección intermedia y eso le salva el pellejo y continúa, o si pierde y se puede enfrentar a un juicio político, destitución y cárcel. Este va a ser el año definitivo y vamos a ver una turbulencia gigantesca. Bueno, y repitiendo lo que nos has dicho, bueno, haciendo análisis a lo que nos has dicho, de aquí a octubre, en México tiene que ocurrir algo. Así es. O sea, Trump va a hacer algo directamente en México. Incursión militar, ¿sí? ¿Así, Miguel? Yo creo que sí. De aquí a octubre. Sí. Y también de aquí a octubre vamos a ver, ¿cómo me dijiste? Un salón de trofeos, un salón Así de es. cabezas. De Y de cabezas. estas cabezas, varias van a ser mexicanas. Pues yo creo que la mayoría, me imagino que sí, va a estar ahí una cabeza ahí de pelo blanco y pellejo muy colgado, que es López Obrador. Van a estar sus hijos, van a estar gobernadores y dirigentes de Morena, que son los más importantes porque hay otros muchos más que Donald Trump podría detener, pero estos son los más cotizados porque son los que van a neutralizar este narcorrégimen que quiere descabezar pues Marco Rubio y Donald Trump, porque a Cuba es otro de los trofeos que va a presentar ante el electorado, va a ser el recuperar a Cuba. Posiblemente va a ser este año, pero para eso necesita cortarle por completo el suministro de energía y de petróleo que le está llegando de México. No te extrañe que los siguientes buques que Estados Unidos tome, como lo hizo con estos buques rusos, sean mexicanos hacia Cuba. Así es, van a ser mexicanos, eso casi lo puedo apostar, okay, para demostrarle a México que no está jugando, ¿no? Bueno, Miguel, entonces, ¿qué? ¿Volvemos a conversar antes de octubre, por ahí de junio? Cuando tú gustes, o si la circunstancia se pone más interesante antes, pues que quién sabe, de aquí a Semana Santa parece muchísimo tiempo, todavía un trimestre, pero ya habrán pasado bastantes cosas. Gracias, Miguel. Al contrario, Roberto, un placer, un honor estar contigo y con tu audiencia. Un privilegio conversar contigo. Miguel Salinas es el director del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Como ve usted, es un acervo de información y un gran analista. Bueno, pues ya veremos qué ocurre, pero hasta ahora le he presentado información por boca de Miguel Salinas de lo que ocurrió en Venezuela y también de lo que puede venir después. México es aquí un factor muy importante en medio de este factor Trump. Comenzamos este programa diciendo, apostaron por Kamala Harris, pero perdieron la apuesta porque resultó el factor Trump. Y el factor Trump ya ha demostrado que no solo ladra, sino que sí muerde. Y que el siguiente objetivo por boca de Trump es, tenemos que hacer algo en México. Ahí está la información y el análisis. Como siempre, la mejor opinión es la de usted. Le agradezco de todo corazón y le abrazo también y pues ya veremos a ver qué ocurre. Gracias.